Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente nos reunimos hoy, un domingo más, para glorificar y honrar el nombre del Señor juntos, como iglesia. Los que se están conectando, Dios les bendiga. Hoy será un día lleno de bendición porque la protección de Dios nos cubre todos los días de nuestras vidas. Y vamos a estar orando en esta mañana por este tiempo, por este momento que vamos a disfrutar de la presencia del Señor, disfrutar y regocijarnos como hermanos. Y vamos a decirle a Dios que cada día sea Él quien hable en nuestras vidas, sea Él quien a través de sus instrumentos, a través de personas pueda ministrar en nuestros corazones y que los que aún no lo conocen puedan llegar a ese conocimiento del Dios verdadero y los que ya lo conocemos, cada día la santificación de nuestras vidas. Dios eterno, y gracias te damos en esta mañana, Padre amado. Gracias por este momento, gracias por esta linda mañana que nos has dado el día de hoy, Señor. Queremos cada día, Padre de la gloria, que nuestro espíritu pueda glorificar y honrar tu nombre, Señor. Que cada día podamos ser moldeados, nuestro carácter, moldeando nuestros pensamientos, Señor. Que tu Espíritu Santo haga la obra maravillosa cada día en nuestras vidas, Señor. Hoy, cuando también escucharemos tu palabra, Señor, queremos que seas tú, Dios Todopoderoso, quien nos hable a través de tu palabra en esta mañana y que nuestras vidas, Padre Celestial, pueda sentir refrigerio desde lo más alto, desde tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo, Señor. Ministra en nuestras vidas, ministra en nuestros corazones, Padre Celestial, y hágase conforme a tus planes y tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias te damos. Amén. Como dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso hacía referencia al Señor y le decía a sus apóstoles que solamente a través de Él tenemos vida, pero una vida en abundancia. Y vamos a entonar este himno, el himno 178, Vida Abundante. Jesús ofrece vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Vida abundante Jesús ofrece vida triunfante de día en día. Esta es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz murió mi Jesús, con su muerte vida me dio, por su gracia me rescató y la vida abundante me concedió. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. La mujer que fue y tocó el vestido del Señor, por su fe salud recibió y la vida abundante Jesús le dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota
corazón. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz pidió el malhechor, de su alma la salvación, vida eterna pudo alcanzar, y en la vida abundante Jesús le dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Así es la vida abundante que el Señor nos da. Y como lo dice Mateo 6, 9 y 10, vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el reino vino a través de nuestro Señor Jesucristo, que se nos acercó al reino a nosotros, a los gentiles. A través de Él, nosotros pudimos tener esa reconciliación, ese perdón de nuestras vidas. Podemos tener un mediador para con nosotros y Dios. Una persona que es 100% Dios y completamente hombre, que fue el único que pudo pagar por nuestros pecados, porque aún ni nosotros mismos podíamos pagar por nuestros pecados, porque era perfecto en plenitud, porque era santo, 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 y porque le plació en su corazón entregar su vida por nosotros, para acercarnos a la presencia de nuestro Dios y acercarnos hacia su reino. Amén. Oh Señor, llena nuestro ser, que a Cristo el Salvador puedan conocer, no a nosotros Dios, la gloria sea a ti, la cruz ya nos salvó, tu reino venga, oh Dios, venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer, se oiga tu canción en cada hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios.
valor para hablar. Muestra tu gran poder en la debilidad. Úsanos, oh Señor, como quieras tú. Por gracia tu evangelio llevaremos, Dios. Venga tu reino, Dios, te haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Se oiga tu canción en cada nación, hasta que venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Dios. Aleluya. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, y yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, y yo quiero verte, yo quiero verte. Gran tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo.
ojos te pido y yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido y yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Gracias, Señor. Gracias porque has abierto nuestros ojos espirituales, cuando aún nosotros andamos muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, Señor. Cuando aún nosotros andábamos en tinieblas, Padre Celestial, tú nos llevaste hacia tu luz admirable, Señor. Hacia esa luz eterna. Nos llevaste delante de tu presencia, Señor, para cuidar de nuestras vidas, para cuidar de nuestras almas, Padre Celestial. Porque tú eres nuestro pastor, Señor. Tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, Señor. Aunque tengamos dificultades, aunque los tiempos parezcan difíciles, Señor, tú estás con nosotros. Aunque en momentos veamos angustias, necesidades, pestes, Señor, aún así tú te glorificas en medio de nosotros, Señor. Aún así tú guardas nuestras vidas, Padre Celestial, de una manera muy especial. Aún así tú te glorificas en nuestras vidas conforme a tus planes y a tus maravillas, Dios. Aún así en la creación, Señor, que aún solamente siendo creación, Señor, tú haces salir el sol para ellos también, mi Dios. Toda la gloria sea a ti porque eres nuestro pastor, Señor. Toda la gloria sea a ti porque tú cuidas de tu rebaño, tú cuidas de tus ovejas y siempre, Señor, estarás con nosotros. Te alabamos, Dios. Gracias por entregarte por nosotros. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él
El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Nada nos ha de faltar si estamos contigo, Señor. Si estamos bajo tus alas, como lo dice el Salmo 91. Si estamos delante de tu presencia, Señor. Eso no hace referencia a que tendremos riquezas y todo esto, sino que nunca nos faltará tu presencia en nuestras vidas. Nunca faltará tu cuidado de cada uno de nosotros. Siempre estarás allí, Señor, guardando nuestras vidas de una manera muy especial. Como los padres guardan las vidas de sus hijos, así tú también guardas nuestras vidas, Señor. Siempre estando atento a nuestras necesidades, mi Dios. Siempre estando atento a nuestras súplicas, a nuestras peticiones delante de tu presencia, Señor. Aunque a veces somos desobedientes, aún así, Señor, tú amas a tu rebaño. Aún así, tú sigues con nosotros, perseverando, Señor, porque tú no eres hombre para mentir, Señor. Tu palabra es verdad y tú las cumples, Señor, porque es tu palabra, mi Dios. Aunque seamos desobedientes, aunque seamos rebeldes, aunque nos desviemos por un momento de tu camino, tú estás allí siempre cuidando de nosotros, Señor. Siempre esperando que volvamos nuevamente delante de tu presencia. Nuevamente que nos reconciliemos con el Dios y Creador de todas las cosas, con el Dios de nuestras vidas, con el que nos ha dado la salvación, con el que se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario por nosotros. Con todo amor lo hizo porque le ha placido en su corazón, para salvar nuestras vidas de ese Seol, para salvar nuestras vidas de ese lago de fuego y azufre, Señor, y llevarnos hacia una eternidad con Cristo, una eternidad en la cual no habrá llanto, no habrá tristeza, donde todo será conforme a lo planificado por tu voluntad, Señor, porque nada se escapa de tus manos, Señor. Ni una hoja que cae de un árbol se escapa, Señor, de tu mano. Así somos nosotros en tu mano, Señor,
porque tú cuidas y tú guardas nuestras vidas de una manera muy especial, para que tu nombre sea glorificado en la tierra, Señor, para que tu nombre sea enaltecido sobre este mundo, Señor, un mundo que está perverso, un mundo que está corrompido, pero que nuevamente estaremos aquí, Señor, reinando juntamente con Cristo, juntamente con nuestro Señor. Gracias, Señor. Amén. Gracias. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Buenos días a todos. Espero nos encontremos bien cada uno en nuestras casas, los que nos están viendo desde su casa. Un saludo para todos, un saludo para todos los hermanos de la Iglesia Bautista del Buen Pastor, los que ven ahora, los que verán después en diferido, para los que nos sintonizan o nos están viendo, que aunque no sean miembros de nuestra iglesia, son fieles asistentes a la congregación, o por lo menos a los cultos de la congregación, ahora virtuales. Bienvenidos a la casa del Señor. Por ahí vi un tweet de un hermano de una iglesia de Centroamérica, de una iglesia bautista de Centroamérica, un pastor que decía que la iglesia no está cerrada, que lo que se han dejado de llenar son los locales que algunos le llamamos templos, pero que la iglesia sigue estando llena de la presencia de Dios, porque somos nosotros su pueblo. Y es así, Dios sigue estando con nosotros, pero también a la vez, o al mismo tiempo, o a su vez, la iglesia necesita congregarse, anhela congregarse, reunirnos, porque la iglesia es más que simplemente un culto, es más que simplemente la predicación. También otro pastor contemporáneo dijo alguna vez: la iglesia es más que la predicación, pero nunca menos. Es decir, lo mínimo que tiene que haber es que la palabra del Señor sea expuesta correctamente conforme a la voluntad de Dios, pero después de la predicación hay mucho más adicional a la predicación misma: la comunión, la exhortación, el ánimo, el compañerismo, aún la disciplina, la corrección es necesaria dentro de la iglesia, el evangelismo en conjunto, el discipulado, cosas que entre comillas podemos hacer a través de nuestras redes sociales y de los medios de comunicación, pero que también necesitan de la compañía mutua. Hoy está de cumpleaños nuestro hermano Miguel Ángel Osorio Cano. Si él está viendo esta transmisión en vivo o la ve después, feliz cumpleaños, Miguel Ángel. Espero que los hermanos todos los saludemos. Él está hospitalizado y oramos por él en medio de una condición que desde hace años ha tenido. Dios nos ha mostrado su favor y le ha mostrado a él misericordia, solo por seguir vivo, igual que con nosotros. A veces se nos olvida que así nosotros no tengamos una enfermedad, tengamos una dificultad de salud muy grande, si seguimos vivos es por la misericordia del Señor, porque un virus que esté a nivel mundial tal vez no nos haya tocado, no significa que no podamos morir hoy mismo, y no significa que no siga siendo la misericordia del Señor la que nos sostenga. Y cuando vemos como el hermano Miguel Ángel, que teniendo una enfermedad crónica en medio de un tiempo de pandemia y todo lo demás, que sigue estando con nosotros, aún en medio de todo vemos la mano providencial del Señor. Claro, anhelamos la mano milagrosa de Dios también para sacarlo de esto, como lo anhelamos sobre la mayoría de personas. Bueno, la queremos sobre todos, pero la mayoría de personas que acuden a la iglesia por oración, porque la mayoría acude precisamente buscando ayuda en su salud, en sus finanzas. Así que, ¿qué tal si antes de formalmente comenzar la predicación, oramos por la vida de Miguel Ángel, pedimos por todos los que estén de cumpleaños en este tiempo, que nos vean, felicitaciones, es un cumpleaños distinto, pero al mismo tiempo pedimos para que todos seamos acompañados y ministrados por Dios en nuestra necesidad. Señor, te damos gracias en este día
por permitirnos la vida en esta tierra. Coheredero de la gracia de la vida, así le llamaste, Señor, en la carta de Pedro, a la esposa junto con su esposo, ambos con la misma gracia de vivir y de vivir juntos como compañeros de vida. Ayúdanos a entender, oh Santo Señor, que la vida misma ya es un regalo. Nunca es o nunca está rodeada por las circunstancias que nosotros quisiéramos o las condiciones que anhelaríamos para nuestra vida. Porque entre otras cosas nosotros no sabemos cuáles son las condiciones ideales para nosotros, ni tampoco entendemos qué es lo que realmente necesitamos para poder madurar y crecer conforme a tu voluntad. Pero tenemos vida, nos has dado vida, y a quienes nos hemos acercado a tu Hijo, a ti, Señor, por medio de la fe en Cristo y el arrepentimiento de los pecados, a través de la obra de tu Hijo, no solo nos has dado vida física, sino también vida eterna. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos a aquellas personas, mi Rey, que están necesitando oración. Damos gracias por la vida de Miguel Ángel, que está cumpliendo años, y por todos los que en este tiempo los hayan cumplido, desde el más pequeño hasta el más anciano, porque es una muestra de tu gracia de vida. Pero al mismo tiempo oramos por aquellos que están viviendo dificultades, enfermedades, dolencias, necesidades, carencias, conflictos, y te pedimos, oh Santo Señor, pon tu mano misericordiosa sobre esa vida, sobre esos corazones, sobre esas circunstancias, Señor, y trae alivio, trae sanidad, trae paz. Damos gracias a ti, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 16, versículo 25. Hechos capítulo 16, versículo 25. Hoy vamos a hacer un alto, un break, un pare en la serie de Eclesiastés. Ya llevamos 5 enseñanzas en Eclesiastés, y antes de continuar con otras, por lo menos en la misma cantidad para terminar el libro, vamos a aterrizar hoy en este texto bíblico y a que Dios nos dé también un refrigerio a través de su palabra desde esta porción de la Biblia. Hechos capítulo 16, versículo 25 dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Pero a medianoche, repito, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Pero a medianoche. De hecho, así he querido titular la enseñanza de hoy. Pero a medianoche. Los peros son palabras denominadas conjunciones para unir, como la y, como sin embargo, como entonces, para unir una porción escrita o hablada con otra porción escrita o hablada, para conectar dos frases o dos párrafos dentro de un texto o dentro de un relato. Pero, y alguien dijo alguna vez que deberíamos hacer toda una enseñanza del Evangelio desde la palabra pero, porque hay grandes peros que enmarcan contrastes o cambios, irrupciones o transformaciones, no solo de las circunstancias, sino aún de los corazones, en la Biblia y en la vida. Uno de los grandes peros para mí importantes es el de Efesios capítulo 2, versículo 4, donde dice: pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor que nos amó, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Pero Dios, siempre ese pero conlleva algo o alguien que irrumpe o cambia la situación, la circunstancia, y en este caso el corazón, porque en Efesios, en el capítulo 2, en la carta de los Efesios, está diciendo cómo era la vida antes de que Dios interviniera a través de la fe en Jesucristo en nuestros corazones. Éramos esclavos de la carne, de los pensamientos,
por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, hijos de desobediencia, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Así éramos, pero Dios, interrumpe Dios el transcurso de nuestra vida y cambia nuestro corazón. Dice que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados como éramos, nos dio vida juntamente con Cristo. Hay una intervención divina en la circunstancia o en la persona. En el caso de Efesios, en la persona. En el caso de Hechos, en la circunstancia. La intervención especial de Dios en el curso de los acontecimientos debe ser tenida en mente por aquellos que hemos sido transformados o intervenidos por la misericordia de Dios en Cristo en nuestros corazones, para así descansar en Él. A veces a muchos nos queda muy fácil decir que Cristo cambió nuestro corazón y nuestra vida, pero nos queda difícil pensar que Dios pueda cambiar nuestras circunstancias. Es cierto que la mayoría de las veces Dios no quiere cambiar nuestras circunstancias, sino que quiere cambiar nuestro corazón. Pero una vez está cambiando nuestro corazón, o lo ha cambiado en lo más básico, que es la conversión a Él por medio de Cristo, Él desea que nosotros entendamos que así como cambió nuestro corazón, puede cambiar las circunstancias, y que sigamos confiando en Él en medio de cualquier circunstancia. La intervención, repito, especial de Dios en el curso de los acontecimientos debe ser siempre tenida en mente por aquellos que hemos sido transformados por su misericordia en Cristo, para así descansar en Él mientras Él interviene, para reposar, para descansar. En Hechos capítulo 16 se nos dice, pero a medianoche, ¿qué pasó? Dios intervino. Cambia el rumbo del relato porque cambia la circunstancia, porque Dios interviene. Vamos a ver entonces en esta intervención de Dios qué sucedió y qué nos enseña. Primero, ¿cuándo intervino Dios? Segundo, sobre quiénes intervino Dios. Y tercero, ¿qué estaban haciendo ellos cuando Dios intervino? Para pensar nosotros cuándo puede intervenir Dios en nuestra vida. Segundo, ¿quiénes deberíamos ser nosotros para ver a Dios intervenir? Y tercero, ¿qué debemos estar haciendo nosotros mientras esperamos que Dios intervenga en nuestra situación o en nuestra circunstancia? Lo primero, ¿cuándo intervino? Hechos 16, 25, lo leímos al principio, dice, pero a medianoche. A medianoche. Cuando es más oscuro y cuando parece aún distante el día. De hecho, cuando estaba pequeño, que yo era muy miedoso, me decían que saliera pero regresara a la casa antes de medianoche o no diera vueltas a la medianoche, porque a la medianoche espantaban. No sé por qué no puede ser a las 10 o a las 9 o a las 3 de la mañana, a medianoche. Lo que sucede es que la medianoche tiende a ser cuando más oscuro es y aún parece más distante el día. Cuando el sueño es más pesado. Más adelante en Hechos capítulo 20, en el versículo 7, se nos dice que un hombre se quedó dormido llamado Eutico mientras Pablo predicaba, y él estaba en el tercer piso. Al parecer estaban las lumbreras allí o las lámparas que le dieron calor en medio de la madrugada o en medio del comienzo de la madrugada a medianoche, y él escuchando a Pablo que se alargaba predicando mucho más que nosotros, se quedó dormido porque el sueño a esa hora era muy pesado, se cayó del tercer piso y se mató. Y Pablo tuvo que ir a orar y por la gracia de Dios fue resucitado. Eutico. El sueño es más pesado a esa hora. De hecho, mi percepción personal es que si yo paso a medianoche haciendo cualquier cosa que tenga que hacer, ya después de la medianoche yo puedo continuar trasnochando, pero antes me quiere vencer el sueño. Es cuando el sueño se torna más pesado y cuando no se espera nada. En Mateo 25, 6, capítulo 25, versículo 6, se dice, incluso en el versículo antes, en el 5, se nos dice en la parábola que Cristo está narrando para enseñar sobre su segunda venida, se nos dice que una situación normal de la época, unas doncellas vírgenes que acompañaban en un matrimonio a la que se iba a casar, necesitaban tener las lámparas encendidas, pero unas a la medianoche empezaron a cabecear y se quedaron dormidas. El sueño más pesado, pero también nada se espera. Y a la hora que no esperaban, entonces llegó el novio y no tenían las lámparas encendidas.
Es como cuando menos se espera que Dios intervenga, simboliza cuando estamos más en dificultad y ya pareciera que definitivamente Dios no va a meter su mano en nuestra situación. Eso tipifica la medianoche. Literalmente fue la medianoche para Pablo y Silas, pero simboliza o representa para nosotros, aplicándolo a nuestras circunstancias, el tiempo de nuestras circunstancias en que más estamos sufriendo y menos esperamos que Dios pueda intervenir. Es ese momento en el que más precisamente ha intervenido Dios e intervendrá Dios, precisamente a la medianoche, cuando ya parece que no se puede subir más en la montaña de la dificultad y ya le parece a uno que nada, que llegue a la cima para empezar a descender, a encontrar alivio, y cuando ya parece que se ha tocado fondo, pero que todavía no se puede salir a flote en medio del mar de la desesperación, es cuando ya parece que no damos más, cuando queremos botar la toalla y cuando queremos, incluso en algunos casos, dejar de vivir, es cuando más Dios interviene, es cuando más Dios se glorifica interviniendo en nuestras vidas. Y déjeme aterrizarlo al día de hoy, o al tiempo de hoy, 2020, finalizando mayo, tiempo de pandemia y de reclusión, temporada en que acá en Colombia se ha dicho que en mayo termina la cuarentena oficial nacional y que luego siguen las restricciones de emergencia sanitaria, restringiendo lógicamente el contacto entre personas y pidiendo ciertas normas sanitarias, pero dejando en manos de las alcaldías y las gobernaciones el si se continúa o no y cómo se continúa la cuarentena o el aislamiento preventivo en casa. Tiempo en que la gente estaba esperando, tal vez muchos, que se dijera ya no más y vamos a salir, y parece que llegó la medianoche porque nada que salimos. Pero puede ser que estemos descendiendo. Tiempo en que tal vez muchos hoy, y lo vemos no solo por las redes sociales, que es por donde podemos verlo, sino por los medios de comunicación y las estadísticas que se revelan, muchos están hipersensibles en sus sentimientos, en sus emociones, porque sienten que están aislados, que están sin salida, y que aunque no estén recluidos o presos como Pablo y como Silas, se sienten totalmente cercados, sin que tengan una orden de prisión, sin que sean presos oficiales. De hecho, algunos se sienten así cuando salen, o nos sentimos así cuando salimos a hacer alguna diligencia y no es el día del pico y cédula, que se puede salir, o hay alguna cosa que se nos olvidó, salimos y en el tapabocas sentimos que nos van a llegar y nos van a restringir, como si fuéramos presos con casa por cárcel, que nos van a agarrar porque ya el brazalete electrónico reportó que nos habíamos evadido de la prisión de nuestra propia casa. Pero la medianoche de Pablo y Silas fue mucho más fuerte. Déjeme ponerlo un poco más en contexto. Por favor, mire el capítulo 16, el versículo 16 hasta el 24, lo voy a leer de corrido si me permite. Aconteció que mientras íbamos, 16:16, Hechos 16:16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Al principio dice que estuvieron algunos días, al principio del capítulo, y luego dice que por muchos días. Quiere decir que su estancia se alargó. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora el espíritu de adivinación o de pitonisa, porque la palabra original es pitón por la deidad pagana que aludían a la adivinación en ese tiempo. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos.
Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea que su medianoche también fue su circunstancia más adversa. Fue ese momento cuando habían, sin merecerlo, porque estaban predicando el evangelio, sido arrebatados, desvestidos, azotados, apresados duramente en lo más profundo y aferrados a un cepo. Las cárceles antiguas no eran casa por cárcel, como ahora, ni riesgos. De hecho, precisamente pensaba en estos días que enseñábamos en este break para traer aliento a los corazones, y escuché que un gran apologista que acabó de fallecer en estos días, Rabí Zacarías, que fue muy importante en Estados Unidos, escuchando su testimonio, escuché cómo predicó tan pronto cayó el muro de Berlín en el lado comunista. Lo invitaron a predicar porque él tendía a explicar de forma muy amorosa, pero también muy lógica, la existencia de Dios y el evangelio de Cristo. Pero también escuché que había ido más cercano a la época en que yo nací, lo habían invitado a predicar, si no recuerdo mal, a campos de concentración en Vietnam, a presos que tenían todavía recluidos. Y dije yo, ¿qué se le puede predicar a un preso? Alguien que está preso. Y recordé que este año no hemos podido ir a las cárceles por toda esta circunstancia de pandemia y la seguridad sanitaria, pero recordé que cuando íbamos a la cárcel y que estábamos yendo a visitarlo, lo que hacíamos era presentar el evangelio. Y cuando se me invitaba en los cultos que ellos tienen dentro de la cárcel y no estábamos haciendo un discipulado presentando el evangelio, lo que hacía era precisamente citarles la palabra de Dios y predicarles el mismo evangelio, porque el preso necesita a Cristo por sobre todas las cosas. A uno le parece que cuando entra lo que necesita es decirle, ya va a salir mañana, y a usted lo atropellan diciéndole, pastor o hermano o amigo, usted que viene a predicar el evangelio, ore por mí y siga orando porque ya percibo que Dios me va a contestar y ya mañana me dan la libertad de la condena. Y vienen con esa cantidad de expectativas y cualquiera puede caer en la trampa de decirle, sí, ya mañana usted sale y vamos a orar porque salga, dándole soluciones inmediatistas, como a veces pasa en medio de las circunstancias de las personas dentro de las mismas iglesias y en los púlpitos. Mañana ya se sana, mañana ya está libre, mañana tal cosa, mañana tal otra, venga a la iglesia y oramos por usted. Y cuando la situación se alarga como esta pandemia y la reclusión, pues entonces todas las falsas promesas empiezan a caerse sobre su propio peso. Porque no se trata de presentarles una solución inmediata, se trata de presentarles la respuesta eterna, a Cristo en medio de nuestra medianoche, en medio de nuestro calabozo profundo, en medio de nuestro estar pegados al cepo, pero a medianoche. Y si no tenemos medianoche no vamos a experimentar lo que experimentaron Pablo y Silas. ¿Eso quiere decir que tenemos que pasar por dificultades para encontrarnos más profundamente con el Señor? No necesariamente, pero descubrimos a Dios como consolador en medio de nuestra tormenta cuando pasamos tormentas, como consuelo en medio de nuestro sufrimiento cuando estamos en el más tremendo sufrimiento, como luz en nuestra noche cuando estamos a mitad de la noche. ¿Cuándo intervino? A medianoche. Así que no se desanime, este sermón es de aliento y de consuelo. Aunque parezca medianoche, es cuando más a Dios le gusta intervenir. Si fuera así, espere siempre en el Señor. ¿Sobre quiénes intervino? En el verso 25 leemos, pero a medianoche, lo voy a leer varias veces para que no lo grabemos, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Cuándo? A medianoche. ¿Sobre quién? Sobre Pablo y Silas, creyentes en Cristo que estaban en una misión de parte de Dios. Pablo había sido llamado y transformado por Cristo cuando iba a apresar cristianos y ahora estaba preso como cristiano. Él iba a apresar cristianos a Damasco y se le apareció Cristo y le intervino en la vida y lo transformó. Y Silas se le unió cuando Pablo iba a hacer su segundo viaje misionero porque ya no iba a ir con Bernabé, que fue su primer compañero, porque tuvo una diferencia. Bernabé quería llevar a su
sobrino, o por lo menos su familiar, que era Juan Marcos, que se cree que es el autor del libro de Marcos, de nuevo. Y Pablo dijo no, porque él nos abandonó en el primer viaje. Pasaron por Chipre y más adelante los abandonó, regresándose hasta Jerusalén, donde al parecer era la casa de Juan Marcos, que era donde se reunían en Jerusalén, donde la mamá de él, en el tiempo cuando vino el Espíritu Santo en el Pentecostés. Entonces Pablo dijo, no voy con usted, Bernabé, y se llevó a Silas, que se cree que puede ser un diminutivo de Silvano, que es citado por Pablo en alguna de sus cartas. A veces dice, Silvano está conmigo. Silas, algunos dicen, puede ser el diminutivo de Silvano. A estas alturas iban, según el capítulo 16, lo puede leer usted después todo, iban Pablo, Timoteo y Silvano o Silas, pero también iba Lucas, que es el autor de este libro. Hasta el versículo 5 del capítulo 16, Lucas narra en tercera persona, pero luego del versículo 5, si no estoy mal en el 6, se involucra y dice, y nosotros, y estuvimos, y llegamos, e hicimos, y él mismo está metido dentro. Y luego, cuando están presos, dice Pablo y Silas, él no entró preso, tampoco Timoteo, fueron ellos dos. Y después, algunos dicen tal vez Silas se quedó en la iglesia que se formó en Filipos, porque después sigue narrando en tercera persona, cuando ellos se van. Tal vez Lucas se quedó ahí ayudando a la iglesia. Pero ambos, Pablo y Silas, eran creyentes que acababan de iniciar con otros, como Timoteo y Lucas, una iglesia en Filipos, por obra del Espíritu Santo. Y algunos han dicho, para que por favor entendamos la situación acá, que que Lucas no describe los viajes de Pablo en primero, segundo, tercero y un cuarto, que sería cuando termina en Roma, sino que Lucas lo que está queriendo es describir el cumplimiento de lo que Cristo profetizó, de que predicarán este evangelio desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo, cómo fue avanzando hasta los gentiles, y que hasta el inicio del capítulo 16 lo que se muestra es cómo Pablo predicaba a los judíos principalmente o primeramente en las sinagogas y lo rechazaban. Y luego en este capítulo se da una gran transición, porque Lidia, la mujer que Dios abre el corazón para que se convierta, en este mismo capítulo, usted lo puede leer con calma, antes de estos versículos que leímos, era una vendedora de púrpura gentil, pero ella dice que también venía la hora de la oración, al río, cuando Pablo predicó y Dios le abrió el corazón a ella, la hora del Espíritu Santo. Y si ella venía a la hora de la oración era porque tal vez era una seguidora judía, una prosélita judía, del Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo Dios, pero conforme al Antiguo Testamento. Y Cornelio en el capítulo 10 también era un prosélito judío, porque también dice que hacía oraciones y limosnas u ofrendas. Entonces todos estos gentiles habían tenido un contacto con el Dios de la Biblia del Antiguo Testamento. Pero aquí, después de la conversión de Lidia, que luego, si usted mira conmigo al final del capítulo 16, en la casa de ella se quedaría establecida, después de que ellos salen de la cárcel, se quedaría establecida una iglesia, versículo 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron a casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Allí quedó establecida la primera iglesia gentil, y la primera conversión de un cristiano a cristianismo o a Cristo, de un gentil, o sea, un no judío, no solamente porque no naciera dentro de los judíos, sino porque no fuera enseñado en la cultura judía o en la religión judía, fue el carcelero de donde Pablo y Silas estuvieron recluidos. Este hombre no era un seguidor, sino la Biblia lo mostraría, del judaísmo, como lo fue Lidia, como lo fue Cornelio, como lo fue el etíope eunuco que se encontró Felipe en el capítulo 8 de Hechos. Este hombre, el carcelero, es el primer convertido sin ningún contacto con la religión judía. Entonces hay un rompimiento, y esta primera iglesia, la iglesia de Filipos, que después Pablo habla tanto de ella, y que cuando usted lee la carta a los filipenses se da cuenta que la quería tanto, es la primera iglesia que realmente se establece en medio del mundo como una iglesia gentil. Estaban en medio de la obra, el Espíritu Santo los había dirigido. Usted puede leer también al inicio del capítulo, en los versículos iniciales, sobre todo el versículo 6 al 10, cómo Pablo había querido ir a otro lugar y el Espíritu Santo se los había impedido. En el primer viaje, dicen algunos, había querido Pablo irse directamente a la parte de Asia, que hoy sería Turquía, le llamaban Asia en ese momento, porque Éfeso era una gran ciudad para predicar, y
Asia, lo que le llamaban la provincia de Asia, Macedonia y Acaya, eran un gran centro de personas y de civilización en esa época, pero Dios se lo había impedido porque él tuvo que por su salud coger hacia Galacia, eso está escrito en Gálatas, y en este segundo viaje tienen que rodear por la parte de arriba, y cuando él quiere bajar hasta la parte del sur de Asia, lo que le llamaban Asia, que es nuestra hoy Turquía, no se lo permite el Señor, el Espíritu Santo no se lo permite, y al final, dicen algunos que fue el mismo Lucas en el sueño, pero y al final Dios le muestra a un varón macedonio, estando en Troas, en sueño a Pablo, y le dice: pasa a Macedonia. En sueño ese varón macedonio, y llegan a una otra ciudad hasta que llegan a Filipos, y allí se establece la ciudad. Hermanos, ¿por qué hago todo este recorderis? Para que entendamos que el Espíritu Santo dirige en medio de nuestra debilidad. Aquí no hay hombres perfectos, aquí no hay mujeres perfectas, que no cometen errores, que no se equivocan, que no piensan es por allá que Dios quiere que me vaya, y resulta que no era por ahí sino por acá, era por el lado totalmente contrario. Pablo seguramente pensó: esta es la ciudad más grande y cosmopolita, Éfeso, allá tenemos que bajar, y de hecho después cuando regresaban de su viaje, por ahí pasaron por Éfeso, pero Dios lo dirigió hasta Filipos, por la obra del Espíritu Santo. Entonces eran hombres dirigidos por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo obró en Lidia, abriéndole el corazón, y esto le daba sentido a sus prisiones. Efesios capítulo 3 versículo 1, Filipenses capítulo 1 versículo 14, la carta de Filemón también en el mismo capítulo, que tiene uno solo, versículo 13 y 14, Colosenses capítulo 4 versículo 10, incluso citando allí a Juan Marcos, y el segundo de Timoteo capítulo 2 versículo 9, por lo menos estas 5 o 6 cartas del Nuevo Testamento, en esos capítulos y versículos que les dije, y en todo el contexto de la carta, nos dicen que Pablo escribió todas ellas desde la cárcel, presos. Dijo alguien alguna vez: Pablo, cuando llegaba junto con su equipo a un lugar, no preguntaba cómo son aquí los hoteles, o las posadas, o los lugares para quedarse, sino cómo son las cárceles, qué tal serán. Porque desde este primer encarcelamiento, ya Pedro había sufrido encarcelamientos, pero Pablo no. Desde este encarcelamiento, Pablo había sufrido ataques, pero no encarcelamientos. Él entiende que la obra de Dios no es sin dificultad y sin oposición. Que una persona no va a vivir en esta vida, por muy creyente que sea, sin que pase un momento en que suceda algo que no le gusta o que no se le acomoda a sus deseos, a sus deleites. Que en cualquier momento cualquiera de nosotros va a quedar cercado por las circunstancias. Puede ser un terremoto, puede ser un cataclismo, puede ser una directiva del gobierno. Ahora mismo está el confrontamiento en Estados Unidos. Por favor, no me pregunten a mí sobre política. Yo lo que entiendo es que Dios usa políticos, sean de izquierda o de derecha, en algún momento para resaltar verdades y ser instrumentos de Él. Y en Estados Unidos, el presidente actual decretó que, como se había dicho, así lo dijo en su elocución, en ciertos estados, no sé si en todos, que el aborto era algo esencial, que la dispensación de marihuana era algo esencial, y otras cosas más eran algo esenciales, que entonces él también declaraba esencial para los estadounidenses que se pudieran congregar en sus iglesias. Y no solo pidió, más bien ordenó, que se les abriera la posibilidad de congregarse a los cristianos, sino también a los musulmanes en sus mezquitas, a los judíos en sus sinagogas. Porque si vamos a la definición de la Organización Mundial de la Salud, y eso lo digo yo, Yorley Parra, es no solamente salud, es el bienestar físico, sino también biopsicosocial. Y las psiquis o las emociones necesitan mucho de la conexión con las personas y del ambiente social. Y lógicamente nosotros entendemos que el sentido espiritual de la comunión con aquellos que amamos a Cristo nos hace falta, con todas las restricciones y los parámetros debidos. Y ahora precisamente algunas iglesias se iban a congregar hoy y les tocó sacar en Estados Unidos un comunicado porque el gobernador de su estado apeló a no sé qué institución, ahí sí se me olvida, en Estados Unidos y decretó que no, que se cumplía lo que el gobernador decía y no lo que el presidente. Y están en esa disputa. Y podemos quedar recluidos. ¿Y quién dijo que, por ejemplo, la persecución, salgámonos del coronavirus y salgámonos de la pandemia actual, llega porque sencillamente dicen, ustedes están predicando el evangelio y predican que Jesucristo vivió perfectamente la vida que no podemos vivir y murió recibiendo el castigo que nosotros deberíamos recibir en el infierno y resucitó para darnos vida eterna? Entonces ustedes predican eso, lo vamos a meter presos. ¡No!
La mayoría de las persecuciones son como acá, como a Pablo, por circunstancias. Ellos no estaban peleando por doctrina, ellos estaban peleando, nos están enseñando costumbres que no son dadas a nosotros como romanos. ¿Y cuál era el problema de esas costumbres? Nos están afectando la economía. Porque me acaban de echar fuera al demonio de una mujer que era la que me daba sustento. Y a mí no me importa si Dios está o no está de acuerdo, el Dios de los judíos, el Dios de los cristianos o el Dios de cualquier religión pagana. A mí lo que me importa es comer y dormir bien. Y si la esclava que tengo, que era la forma como se hacía en esa época, era una esclava de este hombre, tiene un espíritu de adivinación, es una pitonisa y a los demás les dice cosas que parecieran ser oráculos, que les adivina las cosas y me da ganancias, yo necesito comer y mi familia también, así que metan presos esos tipos. La persecución a la iglesia no viene ni personal, ni social, ni grupal, ni en los colegios, ni en las universidades, ni en el ambiente laboral, ni de parte de los gobiernos. No viene porque nos digan ustedes no deben creer eso, porque saben que estarían atentando, hoy en día lo sabemos, contra nuestro derecho a creer en lo que queramos. Viene porque ya no es productivo, no es rentable y choca contra lo que nosotros estamos obteniendo ganancia. De hecho, una de las razones, y yo lo entiendo, créame, lo entiendo, porque tenemos que entender el enfoque humano. Y como dijo Cristo, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero yo lo entiendo. Una de las razones que la presidencia de este país ha dicho por la cual no se deben abrir las iglesias, en su última locución, yo escuché el resumen oficial en 3 minutos de la última locución para extender la cuarentena hasta final de este mes, es que es el sector social, que se reactiva gradualmente el sector productivo, pero no el sector social. Y la iglesia no es sector productivo, sino sector social. ¿Y dónde queda entonces el bienestar psíquico, espiritual de las personas en sus comunidades? Solamente somos máquinas productivas. Por eso dijo alguien alguna vez, hoy en día ni siquiera dijo realmente hay patriarcado, porque el hombre ya ni siquiera es el macho de la casa, aunque algunos se la dan de eso y lastimosamente hay que meterlos presos por maltratar a sus esposas, sino que simplemente el hombre o la persona que esté liderando su casa o su familia es el principal productor, y se le ve bien o se le ve mal de acuerdo a si produce o no produce. Y en la economía así miran todo, y en los gobiernos, y así se nos cerca. Entonces, ¿sobre quiénes intervino Dios? Sobre Pablo y Silas, que le encontraban sentido a sus prisiones, porque estaban siendo guiados por el Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Yo acabo de describir las circunstancias de ellos y acabo de describir las circunstancias de nosotros en general. En sus circunstancias, ¿vive usted para Cristo a pesar de todas sus circunstancias? ¿Está siendo guiado por el Espíritu Santo, aunque usted no sea perfecto, como no lo fueron Pablo ni Silas? En su trabajo, en su hogar, en su estudio, en sus proyectos personales, en todo lo que hace, está siendo dirigido por el Espíritu Santo, porque si no, no tiene sentido lo que pase. Si yo estoy desarrollando una labor y resulta que algo me la trunca, como un aislamiento preventivo, y me para mi empresa, pues no tiene sentido continuarla porque era mi empresa y me la truncaron. Pero si estoy sirviendo a una entidad mayor, a una empresa mayor, que es el reino de los cielos, pues Dios me va a decir, esto lo he permitido con un propósito, yo soy soberano y ahora vas a hacerlo de esta forma. Es por eso que me preocupa que los cristianos estén descansando en este tiempo y estén tomándose vacaciones de leer Biblia y de orar y todo lo demás, porque están recluidos en su casa esperando los cultos. Que ya se den el descanso para no evangelizar o no compartir el evangelio cuando pueden hacerlo por las redes sociales. Y que simplemente estén esperando entrar como los osos que entraron en hibernación y esperando que pase el invierno para poderse levantar y continuar su vida normal. Hermanos, realmente si usted vive para la gloria de Dios y su vida está siendo dirigida por el Espíritu Santo, no tiene que ser un pastor, ni tiene que ser Pablo y Silas. Pablo y Silas fueron unos solos. Yo no soy Pablo, ni soy Silas, ni usted tampoco lo es. Usted tiene una vida, usted tiene un nombre, usted tiene un tiempo, usted tiene una circunstancia, usted tiene un objetivo de parte de Dios y tiene que encontrarle el sentido en Dios, guiado por el Espíritu Santo, a lo que Dios lo mandó a hacer acá, en medio de sus limitaciones o prisiones, así como le tocaba a Pablo. Porque si usted termina leyendo todo Hechos de los Apóstoles, se da cuenta que al final Pablo termina predicando desde la misma cárcel y hasta allí viene la gente y se convierte. De la casa que le tenían por cárcel, una de tantas prisiones que tuvo. Pablo no dijo, esto es imposible, Señor, así no se puede predicar. Y no entró en una crisis
nerviosa, sino que entendió que todo tenía un propósito de parte de Dios. Si le servimos a Él, sabemos que las circunstancias que estamos pasando son parte del escenario que Él ha desplegado ideal para que nosotros incluso podamos hacer más efectiva su obra a través de nuestras vidas. Sea que estudiemos, trabajemos, juguemos, desarrollemos un trabajo independiente, tanto para vivir y sostenernos, pero sobre todo para extender el reino de los cielos, este es el tiempo ideal. El tiempo de reclusión. ¿Sobre quiénes interviene Dios? Sobre quienes son guiados por el Espíritu Santo, sobre quienes están haciendo su obra. Así no sean pastores, ni mucho menos apóstoles, que lo fueron ellos, Pablo y demás. ¿Qué estaban haciendo cuando Él intervino? Y apenas voy en la mitad del versículo, hermanos. Pero a medianoche, ¿cuándo? ¿Quiénes eran Pablo y Silas? ¿Qué estaban haciendo? Orando Pablo y Silas, vuelvo a repetir todo el versículo, Hechos 16:25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos y los presos los oían. ¿Qué estaban haciendo? Cantando y orando. ¿Por qué? Porque es que Pablo y Silas nunca cantaban y nunca oraban a Dios, entonces ese día les dio por cantar y orar. Sería. Esto es como el licor. Mi percepción, el licor, el alcohol ingerido en bebidas alcohólicas, de acuerdo a los estudios, es un desinhibidor. Entonces alguien dice, no, ahora que me emborraché, yo no soy así de orgulloso y prepotente como me mostré borracho. Otro dice, no, yo no soy así tan de molestar al sexo opuesto o a las personas, conquistándolas, como lo hice cuando estaba borracho. Fueron bajo los efectos del alcohol. O yo no soy tan violento como cuando me emborraché. No. El alcohol casi siempre actúa como un desinhibidor que deja salir lo que hay adentro. Y a usted no le importa. Así pasa con las circunstancias la mayoría de las veces. Quiero iniciar una serie de enseñanzas cortas, grabadas sobre consejería, y una de las cosas que tenemos que entender es que las circunstancias no son determinantes. Lo que me pasa no determina ni lo que yo siento, ni lo que yo pienso, ni lo que yo voy a hacer como reacción a esa circunstancia, pero sí son reveladoras. Revelan lo que hay en mi corazón, lo que yo siento, lo que yo pienso y lo que yo termino haciendo. Sacan lo que hay en mí. Así que si Pablo y Silas cantaron y oraron cuando estaban presos a medianoche, después de haber sido maltratados y torturados, entendiendo que era la circunstancia que Dios había permitido y que estaban haciendo la voluntad de Dios, es porque siempre lo hacían, cantaban y oraban. Y los presos los oían, ante los presos. Mi pregunta es, las personas que están en el mundo, están viendo a los cristianos hoy en día, a usted, a mí, si es creyente, y a los que nos están conociendo, si están empezando a escuchar el evangelio y ahora está empezando a gatear, arrepintiendo de sus pecados y caminando en fe por la obra de Cristo, ¿están viéndonos a nosotros diferente a los demás? Cantando y orando al Señor en medio de estas circunstancias, y así nos están oyendo, porque los otros estaban presos igual que Pablo y Silas, pero los otros no estaban cantando y orando. De hecho, cuando usted lea todo el resto del capítulo, se dará cuenta que ellos se quedaron perplejos al punto que cuando salieron Pablo y Silas, porque después de esto, siempre a la medianoche Dios termina interviniendo y ¡bum!, da la solución a la salida. Puede ser en un día, puede ser en un año, en un par de años o una temporada después, pero termina dando la salida, se termina bajando la cuesta, se termina saliendo a flote. Entonces Dios les abre con un terremoto, después de que cantan y oran, con un terremoto les abre las cárceles. Eso fue un milagro, porque ningún terremoto abre específicamente una celda y abre específicamente los grilletes. Y los demás no se salieron. ¿Por qué lo sabemos? Porque estaban perplejos viendo a Pablo y a Silas cantando y orando. ¿Y por qué sabemos que no se fueron? Porque cuando salieron, el carcelero que termina convirtiéndose a Cristo se va a suicidar porque sabía que lo mataban. Ya había pasado con unos guardias que habían dejado salir a Pedro antes, o que se les había escapado por también una obra milagrosa de Dios. Los romanos mataban a los guardias, entonces cuando se va a matar, Pablo les dice, no lo hagas, todos estamos aquí, nadie se ha salido. Aquí abren una cárcel, se sueltan las rejas, se sueltan los grillos, quedan dormidos los guardias y todo el mundo sale corriendo. Pero ahí no salieron corriendo porque vieron, estaban asombrados. ¿Cómo es esto? Que estos están igual presos que nosotros y están cantando y orando, y ahora Dios les contesta con esto milagroso. Así está viendo a nosotros las personas del mundo en la iglesia
o dentro de mi pequeño cubículo llamado casa, alrededor de mi hogar, lo que estoy haciendo es igual que todos los demás, sacando canciones al mundo y a su desesperación, a su desaliento, y yo sé que nuestros sentimientos son importantes y hay que dejarlos fluir y todo lo demás, y lo entiendo porque así están en los salmos. Miren los salmos, cómo el salmista dejaba fluir sus sentimientos delante de Dios. Pero por favor, que no sea solamente cantar rancheras pidiendo, Señor, déjanos salir ya, cambia la circunstancia, vete coronavirus, cambia el gobierno, saca este gobierno, pone el otro, quita a estos malos políticos en medio de la corrupción. Hombre, ese sonsonete lo tienen todos, y perdónenme, porque antes de animar tengo que exhortar también. Ese sonsonete lo tiene todo el mundo. Si Pablo y Silas estuvieran llorando, gimiendo y quejándose, y Dios le hubiera hecho esa apertura, todos hubieran salido rápido. Y créame, no se hubiera convertido el carcelero, pero estaban cantando y orando. Himneaban, literalmente, el texto bíblico, porque no dice cantaban himnos. Esa misma expresión aparece en Mateo 26:30, cuando Cristo, dicen, cantaron el himno y se fueron. Estaba en la última cena, que era la Pascua judía, y en la Pascua judía los himnos que cantaban eran los salmos del 113 al 118, y le pido que por favor lo lea en su casa. 113 al 118, empiezan con alabanza y terminan con alabanza. En algunos de ellos se suelta el salmista a contar sus circunstancias, pero termina alabando a Dios. Y todos dicen, alaba alma mía a Jehová, bendice alma mía a Jehová, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Eso es lo que cantaban. Y Cristo lo cantó precisamente el día que sabía que iba a morir en la cruz. Y esta gente seguramente cantaban esos salmos, o algunos de ellos, porque eso era lo que se himneaba, que eso no es una palabra en español, para transliterar la palabra en el griego, cantaban himnos. Estaban orando y cantando a pesar de ser la medianoche, a pesar de la dificultad, del dolor de sus cepos, de sus azotes, de la vergüenza, del sufrimiento, del aislamiento. Estaban cantando salmos, himnos y cánticos espirituales. Lo quiero citar ya no del texto acá, que solo dice himnos, sino de Efesios 5:19 y Colosenses 3:16. Por favor, vaya a su casa y mire, resalte y subraye Efesios 5:19, ojalá desde el 18, 5:18 y 19, y Colosenses 3:16. Se dará cuenta que si no nos hablamos entre nosotros, y esa es mi otra exhortación para podernos animar, si no nos hablamos entre nosotros a través de las redes sociales, cuando podemos, y dentro de nuestras casas, cantando la palabra de Dios, resaltando el evangelio de la gracia, que da paz al alma, entonces vamos a seguir en una situación desesperante. Y si no lo hicimos antes, pues vamos a aprender a hacerlo ahora. Vamos a aprenderlo en medio de la situación desesperante, en medio del aislamiento y ante todos los demás. Según se cree, los creyentes cantaban los salmos y estas tres expresiones, salmos, himnos y cánticos espirituales de Colosenses 5:19, de Efesios 5:19 y Colosenses 3:16, estaría enfocando, como casi siempre hacían los judíos, de tres formas distintas o con tres énfasis diferentes, lo mismo que ellos cantaban. Pero los salmos literalmente eran los salmos del Antiguo Testamento, cantar porciones del Antiguo Testamento. Y que literalmente significaba cantarlas con instrumentos de percusión, de cuerda. De hecho era para cantar con instrumentos de cuerda, y se muestra también en Apocalipsis, en una de las visiones de Apocalipsis, y antes se dice que los ángeles o los que estaban cantando lo hacían con arpas, al parecer eran instrumentos de 10 cuerdas, la palabra es quítara o cítara, que termina siendo nuestra guitarra en el español, pero lo hacían con instrumentos, porciones del Antiguo Testamento. Himnos ya eran porciones más llenas de contenido doctrinal, pero al mismo tiempo podían ser sacadas del Antiguo Testamento, o porciones de la Biblia. Para ellos la Biblia en ese momento era el Antiguo Testamento. Y cánticos espirituales pues eran las famosas odas, que son expresiones líricas de sentimiento a un Dios pagano. Las tenían todas las culturas y las cantaban. Pero espirituales significan guiadas por el Espíritu de Dios, dirigidas por Dios. Mi experiencia con Dios, estoy mal, Señor, contéstame desde tu trono. Eso también se ve en los salmos, pero especialmente habla de los cantos más modernos y más personalizados. Y todo eso salido de la palabra de Dios, y todo eso como conversación cotidiana en medio de la iglesia, era lo que pedía Pablo. Porque lo contrario, de acuerdo a Efesios capítulo 5, antes del versículo 19, era que hacían los demás, aunque no lo diga ahí, era cantar para emborracharse. Ahí dice que los demás se embriagaban en licor.
Y el contraste no es con embriagarse ahora del Espíritu Santo, porque dice que nos llenemos del Espíritu Santo en Efesios 5. El contraste es llenarnos del Espíritu de Dios y de paz, sobriedad en medio de cualquier pandemia, aislamiento o circunstancia adversa. No como los demás, que entonces tienen que adormecerse, atontecerse y entrar en disolución o desenfreno, tomarse otra copa más para adormecerse o anestesiarse con respecto al sufrimiento del mundo. No tiene que haber pandemia, no tiene que haber aislamiento para que las personas tengan ese comportamiento, pero en este tiempo se está dando también, y las personas están desesperadas incluso porque no lo pueden hacer como lo hacían antes. Y cantan para sentirse más libres muchas veces, y tenemos que entender, cantan a su vida libertina, licenciosa, fuera de la voluntad de Dios, haciendo lo que se les da la gana para sentirse libres de estas 4 paredes que me atan. El creyente canta y ora y se siente en el cielo, y es un anticipo de la gloria con Dios. Y no hay paredes que lo limiten, porque como el mismo Pablo lo dijo en Filipenses, la palabra de Dios no está presa. Yo no tengo límites si estoy en Cristo por una circunstancia o un confinamiento físico para disfrutar del gozo de Dios y hacer su voluntad, porque Dios no está preso. Y aunque esté preso, liberto soy en el Señor. Aunque sea esclavo, dijo Pablo, dice el autor de los Hebreos, soy liberto en el Señor. Y si soy libre, sin esclavitud y sin confinamiento, esclavo soy de Cristo. Dependo de Él. Hermanos, la libertad y el gozo está en Dios. ¿Cuál es su canto? ¿Qué es lo que usted canta en este tiempo para sentirse bien? ¿Pone los cantantes populares y de moda solamente? Y hago un paréntesis antes de ir finalizando. No estoy diciendo que solamente se pueda escuchar música cristiana. Eso es cuestión de conciencia. Pero créame, hermanos, créame que si yo solamente escucho aquello que me lleva al desenfreno de mis pasiones carnales, o que me lleva al agobio y a las letras y hasta los ritmos, porque los ritmos son creados, que pueden ser usados también para cuestiones evangelísticas, pero son creados inicialmente con una intención carnal. Si solamente escucho ritmos y letras que lo que hacen es mantener mi enfoque en el desespero, en la desesperanza, en el despecho, en la desilusión, en una cantidad de cosas, y solamente eso leo y solamente de eso me alimento, estoy cantando con este mundo en desenfreno y disolución, y el resultado es desesperación, angustia y desánimo. ¡Ánimo! Cante al Señor. Voy a reconocer algo. En mi vida personal me encanta cantar a Dios. Mis hijos y las personas que me conocen saben que yo no concibo que alguien le cante al Señor o le toque a Dios si no lo hace públicamente, si no lo hace en privado con Él. También en la vida pública lo hacemos, pero tengo que confesar que tenemos que cultivarlo más en la vida familiar. Cuando nos reunimos a orar, oramos, leemos la Biblia y meditamos, intercedemos y lo tenemos que hacer y compartimos la palabra, pero poco o nunca cantamos. Cante con su familia al Señor. Cante aunque no cante. Pablo y Silas no estaban afinados. No sé qué tan afinado se puede hacer con un cepo en los pies, con azotes en la espalda, con la ropa desgarrada y bajo la humedad de una cueva, que era por lo general las cárceles de la época. No se puede afinar. Aquí no se trata de que usted cante hermoso, se trata de que cante al Dios que abre corazones como el de Lidia y que abre prisiones como la de Pablo y Silas. Lo repito, se trata de que le cante al Dios que abre corazones como el de Lidia y prisiones como la de Pablo y Silas. Sí, en medio de su aislamiento, sí, en medio de sus necesidades, sí, en medio de sus conflictos, sí, en medio de sus enfermedades. Cante al Dios que abre corazones y abre prisiones y cambia circunstancias. Porque si no lo hace, va a terminar cantando con el mundo y su desenfreno y desilusión, y terminará en desesperanza y angustia. Lo que Dios nos lo envía para que nos gocemos en Él. Si Cristo vivió y murió y resucitó, es para que podamos vivir cantando, aún en medio de la peor mazmorra. Si se termina el aislamiento este mes, en ciertos sectores y en otros no, pues continuaremos
Si nos podemos reunir, nos reuniremos y asumiremos las responsabilidades que tengamos que hacer o que tener para hacerlo sin tentar al Señor primeramente y sin desafiar a los gobiernos establecidos. Pero si no, seguiremos cantando y alabando desde nuestro corazón. Colosenses y Efesios dice, en sus corazones, con gracia, por la gracia que ha sido derramada en nuestros corazones. Y seguiremos tan libres y tan llenos del Señor como ningún otro que está dando vueltas por todo lugar. Porque yo le canto al Dios que abre corazones como el de Lidia y abre prisiones como la de Pablo, en medio de mi medianoche, porque yo quiero hacer su voluntad y vivir para su gloria. Vamos a orar. Señor, gracias en este día. Trae consuelo, Señor, a los corazones y a las vidas. Que tu Espíritu venga en la peor mazmorra y a la más oscura noche, a la medianoche de las vidas de cada uno de nosotros, Señor, en este tiempo. Una cosa es hacer un bosquejo general y otra cosa es detallar la circunstancia particular. Yo no estoy sintiendo lo que está sintiendo mi hermano o mi hermana enferma, mi amigo o mi amiga enferma. Yo no estoy viviendo la angustia o el dolor de aquella persona que tiene problemas incluso a nivel de su sistema nervioso, que lo pueden estar llevando a entrar en conflicto interno por cuestiones somáticas. Ni estoy viviendo las angustias que está viviendo aquel o aquella que está en confrontación y en continua presión interna en medio de su dolor, en medio de sus conflictos. Ni tampoco estoy pasando la necesidad de aquellos que no están teniendo para comerlo completo o para dar a su familia. Pero tú sí estás allí. Tú eres el Dios que nos acompaña en medio de la noche, al cual podemos cantar y orar con todo el gozo en medio de la peor circunstancia. Porque tú abres las puertas cuando a ti te place y cuando conforme a tu voluntad sabes que es lo mejor para nosotros y para la extensión de tu reino en Cristo. Pero tú también abres los corazones y estás usándonos, Señor, para en este tiempo dar testimonio de tu evangelio en medio de esta circunstancia. Y también santificas a aquellos que estamos en Cristo en medio de esta circunstancia. Si no llegara el amanecer en medio de nuestra circunstancia particular, o de la general en medio de cada país, de cada ciudad y del mundo entero, en medio de estas luchas de estos tiempos, tú sigues iluminando como un faro resplandeciente nuestra noche. Tú sigues siendo, Señor, la luz del mundo. Tú sigues siendo, Señor, nuestra lumbrera, y tu palabra alumbra nuestro camino. En medio de nuestras vidas, tú sigues siendo nuestro gozo, y a ti puedo cantar, Dios de mi vida, como dice el salmista. Te alabaré y te exaltaré, porque grandes y maravillosas son tus obras. Y podré cantarte porciones de la Biblia como el Señor es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Pero también canciones que canten específicamente el Evangelio y que proclamen que tú viniste, moriste y resucitaste por nosotros para darnos vida eterna, Señor. Que se haga tu voluntad, citando la Biblia también textualmente y expresando nuestro dolor como el salmista. En angustia estoy, Señor, líbrame de mis prisiones, sácame de mis conflictos. Y al final podamos decir, como también dice un salmista, te clamé y me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Señor, ayúdanos a orar y a cantar. No somos los más afinados, pero sí queremos ser los más dispuestos para que tú ilumines nuestras circunstancias. Y trae consuelo en este momento, trae aliento, trae ánimo, porque no habrá cárcel que permanezca cerrada, algún día la abrirás. Ni habrá corazón que permanezca cerrado, si ante la obra de tu Espíritu Santo en su vida se encuentra confrontado
por tu gracia, tú le muestras a Cristo como Salvador, se rendirá a ti y encontrará paz. Si ya lo ha hecho, volviendo a ti, profundizará su paz. Gracias te damos en esta hora, Señor. Te bendecimos y te damos toda la gloria en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengan una excelente semana, un excelente resto de domingo. Ya sabe, ore, cante, solo, en la familia, con otros. Dios los bendiga.